Hola, muy buenas, bienvenidos a otro vídeo de mi canal de locuras que hago yo, que no sé qué hago. Bueno, hoy como veis no estoy en mi entorno habitual, hoy estoy de vuelta en España, como sabéis por el último vídeo que publiqué cuando estaba en Irak. Pues había estado en Irak de voluntario, después me trasladaron a un hotel, eso lo contaba en el vídeo que hice en latín acerca de toda la película que estaba pasando, pero después de eso realmente no he publicado nada. Y entonces pues bueno, pues he vuelto ya por fin. Y entonces pues nada, en lugar de hacer los vídeos de siempre en mi habitación, pues he decidido hacerlos aquí porque estamos en el Aljarafe. No voy a decir exactamente en qué punto porque estoy solo, estoy completamente solo, y entonces pues este sitio me gusta mucho y suele estar muy tranquilo. De hecho no hay absolutamente nadie, porque yo creo que debo ser una de las 10 personas en todo el planeta que conoce el sitio este. Y entonces pues nada, voy a hacer el vídeo aquí. Entonces, ¿cuál era el tema del vídeo? Pues el tema del vídeo, de acuerdo con las notas que yo tenía, era el método científico. Y la razón por la que quería hacer un vídeo sobre el método científico eh, era porque estamos en un mundo donde la ciencia está un poco, la actividad científica está un poco contestada, y esto por varios motivos. Algunos de ellos son motivos comprensibles y razonables. Por ejemplo, desde la pandemia pues han surgido, yo creo que el número de personas que son escépticas con respecto al conocimiento científico ha crecido. Y no solamente eso, ¿no?, sino que a lo largo de los años yo creo que ha habido muchísima contestación a la ciencia, también por cómo los medios de comunicación han divulgado el progreso científico reciente, ¿no? Pues por ejemplo, como sabéis, cada vez que hay algún artículo así científico que dice cualquier cosa, estudio revela que no sé qué, no sé cuánto, ¿no? Estudio revela que un gramo de chocolate al día tiene tal propiedad. Y hay estudios que tienen pues todas estas polladas, ¿no?, que tienen, pues eso, podemos llamarlas colectivamente polladas. Y entonces pues eso, entonces entiendo que, claro, una persona recibe medios por los medios de comunicación, los estudios dicen esto, y después, 2 semanas después, un estudio dice lo contrario. Entonces, pues yo creo que uno entiende perfectamente, yo creo que puedo entender perfectamente por esta serie de motivos, igual que, por ejemplo, uno puede decir que puede ser que uno puede ser razonable entender por qué alguna gente era muy escéptica a la vacuna, porque uno puede sospechar de la vertiginosa velocidad con la que se prepararon las vacunas, bla bla bla. En fin, entiendo que es razonable. El problema es que y de nuevo, yo entiendo por qué alguien puede ser escéptico con respecto al conocimiento científico. El problema es que no solamente es eso un problema, sino que además, porque estas dos cosas de nuevo me parecen irrazonables, sino que además hay un problema de fondo, y es que mucha gente no entiende el concepto de conocimiento científico y no entiende qué es lo que se busca, qué es lo que se encuentra y qué tipo de afirmaciones hace la ciencia, porque después, por ejemplo, habla uno con cualquier persona, y entonces pues por ejemplo, yo hablaba con una chica en Túnez eh, acerca de, pues por ejemplo, ella se quejaba de que la ciencia decía que el hombre viene del mono, bueno, cosas de estas, en fin, que también depende mucho de la frase. Hay muchos conservadores, por ejemplo, conservadores no políticos, sino conservadores en el sentido más religioso del término, ¿no? Gente que tiene una mentalidad conservadora en el sentido de una mentalidad religiosa, y entonces pues que ha recibido pues revelación, escrituras o lo que sea, y entonces pues su religión dice que el hombre no viene del mono o cosas de estas, ¿no? Y entonces pues cuando la ciencia hace ese tipo de afirmaciones, pues entonces llega un momento en el que está como con cierto nivel de escepticismo. Entonces, de nuevo, estos niveles de escepticismo son comprensibles, y yo creo que cuando nosotros insultamos o cuando nosotros degradamos el pensamiento de otras personas, por ejemplo, cuando decimos que es como de retrógrado, o cuando decimos que es como de retrasado mental el no considerar no considerar que la Tierra es redonda o cosas así, en fin, hay muchísimos comentarios de esto. Yo creo que no estamos contribuyendo realmente a que haya un progreso real, porque precisamente a más nosotros degrademos o más denigremos
a estas personas que profesan pues estas creencias, entonces mayor va a ser el problema. Esto no significa que esas personas que tienen estas creencias estén en lo cierto o que estén bien. El problema es que muchas veces no nos damos cuenta de que, en fin, vivimos en una sociedad y entonces pues los círculos en los que nos movemos, más ahora con las redes sociales como están, ¿no? Que las redes sociales generan esta burbuja, pues entonces, claro, cada uno va progresivamente encerrándose más en su burbuja y entonces todo lo que está dentro de nuestra burbuja nos parece bien, todo lo que está en la burbuja de los demás nos parece mal, y entonces al final, en lugar de hacer el trabajo de salir y hablar con las personas, tanto por una parte como por otra, pues entonces sucede lo contrario, ¿no? Y entonces pues tenemos esta manera de entablar estas conversaciones con los demás, donde nosotros estamos a lo mejor empequeñeciendo las opiniones de los demás, o estamos negándoles, por decirlo así, cierta validez. Entonces, en este contexto yo quiero presentar el método científico, yo quiero hablar del método científico no como si fuese una especie de verdad revelada absoluta, sino que quiero presentar el método científico como por etapas, y quiero presentar el método científico de manera que sea razonable, ¿no? Ahora, por ejemplo, había mencionado antes los de la Tierra plana. Hay muchos terraplanistas que hablan, por ejemplo, de las evidencias de que la Tierra es plana, y entonces pues yo no quiero yo no quiero hacer otro vídeo diciendo, oh, estúpidos terraplanistas, no, porque entonces no llegamos a ninguna parte, ¿no? Entonces yo creo que las personas más progresistas en el planeta en general, pero las personas progresistas hemos caído en el círculo vicioso de pensar que nosotros somos más inteligentes y nosotros somos los que tenemos la razón automáticamente, y entonces pues eso ha llevado, y yo creo que precisamente esa actitud que nosotros hemos mostrado a lo largo de la historia, y aquí yo estoy considerándome progresista, tanto en el sentido político como en el sentido científico, somos nosotros los que tenemos la responsabilidad de haber caído en el círculo vicioso de pensar que nosotros somos los que tenemos la razón y que por tanto no tenemos que hacer absolutamente nada, y si alguien no está de acuerdo con nuestras ideas, tanto en el sentido político como en el sentido epistemológico, como quiera llamarlo, pues entonces es culpa de la otra persona, ¿no? Lo cual es un poco, en fin, nada más que hay que ver cómo está la política española para darse cuenta de cómo de equivocado es ese tipo de pensamiento, ¿no? Entonces, bueno, volviendo a lo que íbamos a decir, yo no quiero hablar del método científico como si fuese una absoluta forma de verdad. Hay mucha gente además que ha ido comparando el método científico o la expectativa que tiene el método científico de presentarse como verdad absoluta y revelada, que es más bien como otros presentan a la ciencia. Cuando uno habla con los científicos, pues uno no tiene la impresión de estar hablando de este tipo de cosas con ese nivel de certeza, ¿no? Entonces, preguntas importantes que hay que hacer, por ejemplo, es qué es lo que se entiende por certeza cuando hablamos en la ciencia, cómo se origina un poco el método científico y en qué circunstancias. Y preguntas importantes como, por ejemplo, son cuántas moscas hay, ¿no? Porque hay un montón de moscas y bueno, pero bueno, esto es lo que pasa por estar uno en el campo, ¿no? Que además, bueno, hay muchas moscas, pero yo disfruto mucho del canto de los pájaros, hay por ahí bastantes, y por lo menos algo bonito que queda de fondo en el vídeo. Entonces, recuperando lo que quería hablar de la ciencia, yo creo que si explico un poco cuáles son los orígenes, yo creo que más o menos podemos entender una idea o tener una idea de por qué el método científico se desarrolla como se ha desarrollado y qué ventajas tiene, ¿no? Porque si uno mira, por ejemplo, a la historia de la ciencia, y entonces pues podemos remontarnos a los primeros hitos de la astronomía o los primeros hitos de la matemática en Egipto, en Mesopotamia. Podemos también volver a los hitos de los primeros presocráticos, que si os dais cuenta, todas estas cosas se consideran y se estudian dentro de la historia de la filosofía y no se consideran dentro de la historia de la ciencia, o más bien estamos en un momento, en un periodo de la historia donde la ciencia y la filosofía no se han diferenciado realmente, ¿no? Entonces,
cuando el ser humano empieza como a elaborar este tipo de ideas, son ideas simplemente, y entonces muchas de ellas no tienen mayor validez que otras en el sentido teórico, ¿no? Por ejemplo, uno puede decir... uno puede tener teorías como por ejemplo las de Platón o Aristóteles, ¿no? Típico de filosofía de bachillerato que uno estudia y dice, Dios mío, qué aburrido, pero bueno, ¿no? La idea, por ejemplo, de que Platón al final, cuando lo que él quiere hacer con el mundo de las ideas, o su teoría de esa diferencia entre el mundo de las ideas y el mundo el mundo mundano, por decirlo así, el mundo inteligible versus el mundo sensible, y como el mundo sensible es un reflejo del mundo inteligible, lo que está haciendo no deja de ser una teoría que tiene su propia validez, y no solamente eso, sino que tiene cierta capacidad explicativa, ¿no? ¿Quién le puede negar a Platón cierta capacidad explicativa, ¿no? Acerca de los fenómenos, si uno se pone en la mentalidad de Platón, ¿no? Y lo mismo podríamos decir de otros filósofos, ¿no? Podríamos hacer lo mismo con yo qué sé, con Aristóteles, con San Agustín, con Al-Farabi, Al-Kindi. Uno puede hacer todas estas todas estas comparaciones y hallar entonces en ese sentido pues cierta capacidad explicativa o cierta cientificidad, por decirlo así, ¿no? Vamos, en lugar de hablar de certeza absoluta, pues podemos hablar simplemente de estos grados, ¿no? De cientificidad o ciertos grados de capacidad explicativa, ¿no? Uno lee, por ejemplo, en Aristóteles, pues el tema de la materia, la forma, lo que está en potencia, lo que está en acto, y de quién no le puede negar a eso cierto aroma de cientificidad, ¿no? O quién no le puede negar a eso cierto aroma de capacidad explicativa. Entonces, estas cosas, precisamente cuando se genera el método científico por diversas exigencias. En primer lugar, porque, por ejemplo, cuando los árabes reciben todas las teorías que estaban en el mundo griego, los árabes más bien, el pensamiento en el mundo islámico, porque no solamente eran árabes dentro del mundo islámico, muchos, de hecho, de los pensadores científicos eran persas, eran turcos o eran, en fin, de otras etnias diferentes del mundo árabe, ¿no? Muchos además incluso no eran ni siquiera musulmanes, pero vivían, digamos, en este mundo que podríamos llamamos mundo islámico, no refiriéndonos a la religión, sino más bien al marco geográfico cultural de este mundo, y que por tanto incluye otras etnias y otras religiones, ¿no? Y otras lenguas también, no solamente el árabe. Entonces, bueno, volviendo a lo que iba, el pensamiento del mundo islámico es un pensamiento que tiende, o que ha intentado siempre encontrar, por decirlo así, unidad dentro dentro del pensamiento heredado. Como sabéis, había muchísimas escuelas en Grecia, todas estaban más o menos compitiendo entre ellas. Estas escuelas, por ejemplo, estoicismo, hedonismo, epicureísmo, escepticismo, bueno, uno tiene, por ejemplo, también digamos ya después lo que serían los peripatéticos, los discípulos de Aristóteles, o bueno, los discípulos intelectuales de Aristóteles, no necesariamente discípulos directos de ellos. Todas estas corrientes, muchas de ellas, por ejemplo, tienen diferentes teorías acerca de, por ejemplo, la visión. Esto lo hablaba yo en un vídeo que hice sobre la importancia de la óptica, ¿no? Y cómo Ibn al-Haytham, por ejemplo, que es un pensador árabe egipcio, pues recibe estas diversas teorías sobre la óptica, ¿no? Entonces, si uno ahora se pone en la posición de Ibn al-Haytham, y vamos a intentar hacer eso ahora, pues lo que uno se encuentra son diferentes textos donde se dicen diferentes cosas. Todas ellas pueden tener cierto nivel de capacidad explicativa, es decir, no podemos negarle a la teoría estoica de la visión o a la teoría aristotélica de la visión cierta capacidad explicativa. Todas estas cosas tienen capacidad explicativa. El problema es que son contradictorias entre ellas, es decir, si la teoría aristotélica de la visión
es correcta, la otra teoría no puede ser correcta. Es decir, si la teoría aristotélica de la visión es correcta, la otra, por ejemplo la de los estoicos, no puede ser correcta. Entonces, Ibn al-Haytham se encuentra con este problema de él quiere, como muchísimos pensadores en el mundo islámico, él quiere encontrar esa unidad dentro de las ideas, y él quiere encontrar la teoría que funcione, y entonces para eso necesita hacer un chequeo. Entonces, ¿qué es el chequeo? Pues el chequeo va a ser el experimento. Y entonces Ibn al-Haytham empieza a diseñar una serie de experimentos que él registra y están en su libro de la óptica, que es posiblemente uno de los mayores logros de la historia de la ciencia universal. Han sido los libros, el libro de óptica de Ibn al-Haytham, que además fue traducido al latín, como imagino que imagináis, fue traducido al latín y, en fin, pasó a Europa, etcétera, y fue muy influyente tanto en la óptica en sí como en la metodología, ¿no? Porque al final es metodología científica, o casi científica, ¿no? Y entonces, al final, lo que se hace, por ejemplo, es este chequeo.